Netanyahu, ¿cómo llegó al poder en Israel? 31 datos. De soldado de élite herido en combate a estudiante brillante en la prestigiosa universidad estadounidense, Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT, por sus siglas en inglés, de asesor en las sombras a primer ministro récord. Netanyahu es el primer ministro más longevo de Israel, pero también el único acusado de corrupción mientras ejerce el cargo. Aunque nació en Israel, en cierta medida, el camino al poder de Netanyahu comenzó en Estados Unidos. ¿Qué relación hay entre Netanyahu y Mónica Lewinsky? ¿Por qué cambió su nombre en Estados Unidos? ¿Quién era el hermano de Netanyahu? ¿Cuál es su relación con Mitt Romney, senador y candidato a la presidencia de Estados Unidos en el 2012? ¿Cómo fue la carrera militar de Netanyahu? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Se le asocia con la muerte de Rabin. Isaac Rabin fue el primer ministro israelí que firmó los Acuerdos de Oslo en el año de 1994. En los Acuerdos de Oslo, la Organización para la Liberación de Palestina reconocía a Israel e Israel reconocía a la Organización para la Liberación de Palestina. Los grupos extremistas palestinos como Hamas se oponían a los Acuerdos de Oslo. Los grupos de extrema derecha israelí, al que pertenece Netanyahu, también estaban en contra de los Acuerdos de Oslo. En el año de 1994, Rabin fue ganador del premio Nobel junto con su rival, el líder palestino Yasir Arafat. El 4 de noviembre de 1995, la historia de Israel y el mundo cambió para siempre. Ese día, al final de un acto por la paz, un extremista judío le disparó y mató al primer ministro Isaac Rabin. Eso destruyó con el tiempo la posibilidad de paz entre Israel y Palestina. Isaac Rabin era el primero de los primeros ministros en nacer en Israel y el primero en ser asesinado. Aunque inicialmente Ariel Sharon fue el político que pareció beneficiarse más de ese crimen, a la larga fue otro hombre el que logró el poder para moldear a Israel a su gusto, Bibi Netanyahu. ¿Tuvo Netanyahu algo que ver con la muerte de Rabin? Hay quienes dicen que sí. Primero, Netanyahu era el jefe de la oposición en 1995. Segundo, de haber triunfado la iniciativa de paz por territorios de Rabin, su carrera política hubiese sido enterrada para siempre. Número 2. Fue el candidato más joven en llegar a ser primer ministro. Hoy luce muy desgastado, no solo físicamente, sino también políticamente, después de convertirse en la persona que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro en Israel, y con una ristra de escándalos a cuestas. No obstante, en 1996, Netanyahu llegó al poder con la frescura que le daba ser el candidato más joven en ganar la elección en la historia del país, pero además, el primero en ser electo directamente luego del cambio electoral previo a esas votaciones. Número 3. Copió las técnicas estadounidenses de mercadeo político. En 1996, Netanyahu sorprendió a todos derrotando al favorito, el primer ministro en el cargo y continuador del legado de Rabin, Shimon Peres. En una ciudad dividida, Bibi contó con la colaboración indeseada de los salvajes ataques palestinos en Jerusalén y Tel Aviv en marzo de 1996, pero también con un as bajo la manga, la asesoría del gurú conservador electoral estadounidense, Arthur Finkelstein. El secreto de Finkelstein, un genio de la matemática al que Nixon le debe su presidencia, es polarizar la campaña en torno a un tema. En el caso de la elección de Bibi, esa manzana de la discordia fueron los acuerdos de paz con los palestinos y la posibilidad de ceder territorios. Número 4. Nos fuimos a dormir con Peres y despertamos con Netanyahu. Esa frase se impuso después de la sorpresiva primera elección de Netanyahu, no solo porque todas las encuestas daban como favorito a Peres, sino porque el esfuerzo de Finkelstein casi se queda corto, porque resulta que Bibi ganó esa vez con menos del 1% de los votos, un margen incluso menor al de los votos nulos. Aún ganando su alianza derechista, no logró la mayoría en el Knesset, el parlamento israelí, que perdió en número de escaños frente a los laboristas. Pero esa debilidad en su piso político no intimidó a Bibi, que se lanzó a por todas en casos como el que expondremos en la siguiente parte. Número 5. Desafió a su jefe de inteligencia. Hoy pocos lo recuerdan, pero en septiembre de 1997, Netanyahu ordenó una operación al Mossad, que terminaría en absurdo, el atentado fallido del entonces líder de la rama jordana de Hamas, Khaled Meshal. Para ejecutarlo, 10 agentes se infiltraron a Amán, con pasaportes canadienses falsos, y le inyectaron un veneno en el cuello. Sin embargo, la operación fue una chapuza. El guardaespaldas de Meshal capturó a 2 agentes israelíes y el gobierno jordano a 2 más. Temeroso de que estallase una guerra civil si Meshal moría, el rey Hussein de Jordania exigió a Netanyahu el antídoto,
amenazando con una escalada diplomática y con juzgar a los agentes capturados como espías. Al principio Bibi se negó, pero al final, y después de la intervención de Bill Clinton, cedió y tuvo que liberar a un jefe de Hamas, Ahmed Yassin, junto a cientos de prisioneros más. Número 6. ¿Qué relación hay entre Netanyahu y Mónica Lewinsky? Washington y Tel Aviv son aliados hasta que no lo son. En 1998, negociadores israelíes trataron de chantajear a Clinton para que liberara a Jonathan Pollard, un analista naval condenado a cadena perpetua por vender secretos a Israel. La amenaza, pues nada más y nada menos que grabaciones de conversaciones entre el presidente estadounidense y la pasante Mónica Lewinsky. Número 7. Cambió su nombre en Estados Unidos. En 1974, Netanyahu volvió a Estados Unidos por tercera vez, pero en esta ocasión hizo algo curioso. Cambió su nombre a Ben Ittai. Durante sus 2 anteriores estancias en el país, no había intentado cambiar su identidad. En la primera era solo un niño, pero durante la segunda ya había servido en el ejército israelí. Todo podría estar relacionado con su participación en la guerra de Yom Kippur, durante la cual se sabe que dirigió una incursión en Siria, cuya información permanece clasificada hasta el día de hoy. Temía a Netanyahu por su vida después de esa operación secreta, y por eso trató de disfrazarse. Tal vez solo quería parecer más estadounidense. Ahora bien, ¿qué estaba haciendo Netanyahu en Estados Unidos cuando cambió su nombre? Veamos. Número 8. Es graduado del MIT. Debajo de sus maneras toscas, Netanyahu adquirió una educación de primera en Estados Unidos, algo que hizo en varios tramos. Primero, mientras la familia acompañó a su papá, Benzion Netanyahu, que fue profesor en Cornell, entre 1956 y 1967. Luego, por un breve lapso en 1973 y finalmente, entre 1974 y 1976. Es durante esta última fase que se gradúa de arquitecto y obtiene una maestría en administración del MIT. Durante el tiempo que estudiaba para ser arquitecto no solo veía clases dobles, sino que también tomó clases en Harvard, logrando graduarse en 2 años y medio, a pesar de que interrumpió sus estudios para ir a la guerra. Uno de sus profesores de esos años recuerda: lo hizo de maravilla. Era muy brillante, organizado, fuerte, poderoso. Sabía lo que quería hacer y cómo lograrlo. Aunque no calza con su imagen, en algún momento pareció que Bibi seguiría una carrera académica, como la de su padre, cuando se matriculó en un doctorado en ciencias políticas, pero una tragedia cambiaría eso para siempre. Número 9. La muerte de su hermano inspiró su carrera. El 4 de julio de 1976, Jonathan Johnny Netanyahu, el hermano mayor de Bibi, fue el único soldado israelí muerto durante la operación Entebbe. Esta misión rescató con vida a 102 de los 106 rehenes de un vuelo de Air France, secuestrado por la OLP. Apenas se enteró de la muerte de Johnny, Benjamin Netanyahu voló desde Estados Unidos a Israel, interrumpiendo sus estudios y, aunque volvería a Estados Unidos a trabajar, ya nunca sería el mismo. Porque inicialmente era Johnny quien estaba destinado a ser el que hiciera grandes cosas, primero en el ejército y después en la política. Así se repitió un poco la historia de los Kennedy, en los que la muerte en la guerra del hermano mayor Joseph dejó en manos del siguiente, John Kennedy, al alcanzar el poder total. Así, la muerte de su hermano fijó el camino que Bibi seguiría en la política, para bien y para mal. Número 10. ¿Quién era el hermano de Netanyahu? Nacido en Nueva York, Johnny Netanyahu fue un héroe de guerra que renunció a una vida académica en Estados Unidos por integrarse a las Fuerzas Armadas de su país. Al igual que su hermano, Johnny rechazaba todo el movimiento contracultural de los 60 en Estados Unidos, delatando lo que sería el sello personal de la ideología política de Bibi, su profundo conservadurismo, aunque solo en apariencia, porque sus líos con mujeres delatan otra cosa. Número 11. Soldado de Fuerzas Especiales y la Operación Entebbe. En la mente de Netanyahu, él es el estadista destinado a hacer a su país más democrático y seguro, mientras que su hermano Johnny es el guerrero legendario. No se puede afirmar lo primero, pero lo segundo es cierto. Johnny Netanyahu se unió en 1964 a la brigada aerotransportada con la que peleó en la Guerra de los 6 días. Después de casarse en 1967, volvió a Estados Unidos para estudiar filosofía y matemáticas en Harvard, algo que hizo con maestría, pero la guerra lo llamaba, así que se hizo transferir a la Universidad Hebrea de Jerusalén para estar más cerca de un despliegue en caso de guerra. Esa oportunidad llegó en 1969. Johnny, que había destacado en el curso de oficiales cuando era paracaidista, se unió a la Sayeret Matkal, la unidad élite de la IDF, con su boina roja. Al frente de ella encontró la muerte en Entebbe, en el episodio que mencionamos antes. Número 12. Trabajó con Mitt Romney. Después de la muerte de su hermano, Bibi volvió a Estados Unidos para trabajar en Boston Consulting Group, una firma de consultores equiparable a McKinsey, fundada en 1963. Ahí conoció a Mitt Romney, ese raro político republicano que confronta a Trump por estos días.
Con él formó una amistad que dura hasta hoy. La admiración del estadounidense hacia Bibi se expresa en frases como esta: tiene una personalidad fuerte, con un punto de vista único. Número 13. Su padre, el secreto de todo. Un perfil de Netanyahu de la revista The New Yorker cuenta que, aparte de su hermano y por encima de él, la influencia más determinante en la vida de Bibi la ejerció su padre, Benzion Netanyahu. Ya antes lo presentamos como profesor emérito de Cornell en los años 50 y 60, pero la forma que existe para mostrar su peso en la vida de su hijo pasa por un ejemplo. Mientras estuvo vivo y Bibi estaba al frente del país, el patriarca solía llamar al político para corregirle expresiones usadas en los discursos que acababa de dar. Sí, Benzion corregía la forma de hablar del primer ministro de Israel, a quien acusaba de hablar un hebreo defectuoso. Cuando se fundó el moderno Estado de Israel, Benzion pertenecía a una facción derechista que consideraba que el país debía ocupar muchos más territorios que aquellos sobre los cuales finalmente se asentó en 1948. Esa visión, junto a su profundo desprecio a la izquierda, era un anacronismo hace 80 años, pero es la visión con la que creció el pequeño Bibi. La otra pata del credo político que le transmitió su padre es la creencia de que no es posible ningún acuerdo de paz con los palestinos. Nunca. Número 14. Liberalizó la economía israelí. Cuando se habla de Netanyahu queda escondida la dimensión económica de su política. La clase política que dominó el país desde su fundación era de centro-izquierda, y así fue durante décadas, en una condición que moldeó la economía israelí con un estatismo exacerbado. Influido por su padre, cuando Bibi llegó al poder inició un desmontaje de esa economía estatizada para liberalizarla. Por eso, en muy poco tiempo, en 1996, Netanyahu privatizó todo lo que pudo y eliminó el control de cambio y las restricciones a la inversión que atenazaban el capital israelí. Número 15. La carrera militar de Netanyahu. Se sabe que se enlistó en 1967 y que combatió en la Sayeret Matkal durante 5 años. Como parte de esa unidad participó en la Guerra de Castigo entre 1967 y 1970, siendo su acción más espectacular el intento fallido de secuestrar a Yasser Arafat, que terminó en la batalla de Karamej. En 1972 fue herido en uno de los hechos más legendarios de las IDF, el rescate del vuelo Sabena 571, acción por la que fue licenciado, solo para volver durante la guerra de Yom Kippur, en la que peleó en Egipto y en Siria, como adelantamos cuando hablamos de su extraño cambio de nombre. Número 16. Antiguos comandos de fuerzas especiales dominan la política israelí. La israelí es una democracia, sí, pero en ella dominan militares que han pasado a la vida civil, y no militares cualquiera, sino excombatientes de la Sayeret Matkal. Ya desde el segundo periodo como primer ministro de Netanyahu, entre 2009 y 2021, los puestos más sensibles de su gabinete eran ocupados por antiguos veteranos de las fuerzas especiales israelíes. En Israel hay gente a favor y en contra de esa configuración. Los primeros alaban la capacidad para gerenciar de hombres que enfrentan enormes responsabilidades desde muy jóvenes, mientras que los segundos se quejan de que los exmilitares en el gobierno solo pueden crear guerras, sin las cuales ellos ni tendrían sentido en la política israelí. Número 17. Entró a la política en 1982. Netanyahu entró a la política de mano de un halcón, el entonces embajador en Estados Unidos, Moshe Arens, quien lo puso como número 2 de la alegación. Desde ese punto, Bibi se ganó un lugar en la televisión estadounidense como escudero de la política militar del primer ministro, Menachem Begin. Luego, Arens lo convirtió en el portavoz oficioso de Israel en Washington, incluso por encima del embajador de turno, una plataforma que esculpió a pulso apoyando a los judíos de la Unión Soviética y atacando a Kurt Waldheim por su pasado durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí pasó a un curul en el Knesset en 1988, para luego saltar a ser el número 2 del Ministerio de Relaciones Exteriores, al mando de su mentor, Arens. Número 18. El primer ministro nacido en Israel. Netanyahu es lo que se conoce como una sabra, un israelí nacido luego de la creación del Estado judío en 1948. En 1996, la suya fue la primera vez que se eligió a un primer ministro sabra. Antes, solo Isaac Rabin había sido primer ministro habiendo nacido en el territorio, pero con la salvedad de que lo hizo cuando Palestina era un mandato británico y no el Estado de Israel. Número 19. Se cree un forastero de la política. Obviamente, cada vez que ha ganado las elecciones, Bibi ha encarnado el sentir de la mayoría de la sociedad israelí. Pero hay una marca que no abandona la psique de Netanyahu, la de asumirse como un forastero de la política, como un marginado. Los votos que lo han convertido en primer ministro no provienen de la élite liberal de origen askenazí, sino de los grupos al margen, sefardíes, colonos ortodoxos y judíos de origen ruso.
Como Reagan antes y como Trump ahora, Bibi apela a construir dos bandos, el suyo, el de los marginados, pero auténticos judíos, y el de liberales izquierdistas que copan la prensa y la academia lejos del alma del país. Número 20. Fue enemigo político de su mentor. Hay algo trágico en cada etapa de la vida de Netanyahu, y la elección que selló su llegada al poder no escapa de ese sino. Durante su primera etapa como primer ministro tuvo como líder de la oposición a su antiguo comandante y modelo militar, Ehud Barak, el jefe del Partido Laborista. En cualquier momento de esos primeros años pudo haber derrotado a Barak fácilmente. Número 21. La caricatura que se convirtió en meme. Todo empezó en la Asamblea General de la ONU en 2012, durante la cual Bibi sostuvo la caricatura de una bomba enfrente de todos. El primer ministro israelí dibujó una línea roja sobre la bomba para indicar que detendría el programa nuclear iraní antes de que tuviese la bomba. Pero el gesto, que pretendía ser dramático, se transformó en un chiste cuando la caricatura se convirtió en un meme que recordaba los diagramas que dibuja Willy Coyote en su eterna persecución del correcaminos. Número 22. Fuera de lo más alto entre 1999 y 2003. Cuando fue derrotado por Ehud Barak en 1999, por un momento pareció que Bibi abandonaría la política para siempre. Pero el gobierno de Barak duró poco más de un año. Con la elección en puertas, Netanyahu hizo algo desconcertante. No se presentó al cargo de primer ministro, lo que allanó el camino a Ariel Sharon. Durante los siguientes 4 años, Bibi ocupó cargos importantes en el gabinete de Sharon, aguardando su oportunidad de volver a la cima del poder. Número 23. Sus conflictos con Obama. Obama y Netanyahu solo tenían una cosa en común. Ambos creían que habían sido electos para salvar a sus países de crisis que podían destruirlos. Pero en todo lo demás era como si viniesen de planetas diferentes. Bibi siempre creyó que un acuerdo nuclear con Irán era una terrible idea. Por eso hizo todo por descarriarlo. Y eso lo puso en curso de colisión con Obama. Sus diferencias llegaron a ser tan abismales que en 2015 Netanyahu, siendo primer ministro, voló a Estados Unidos para unirse a la oposición republicana, que buscaba derribar el acuerdo en el Congreso. La enemistad entre los dos líderes tiene su origen en lo que expusimos sobre la amistad entre Bibi y Romney, el contendor de Obama en 2012. Número 24. Lleva 3 matrimonios y varias controvertidas infidelidades. Netanyahu se ha casado 3 veces. Su primer matrimonio fue con Miriam Weissman. En 1978, cuando Miriam estaba embarazada, Benjamin conoció a una británica no judía llamada Fleur Gates. Cuando su romance salió a la luz, Netanyahu se casó con Fleur. Se divorciaron en 1984. Con su tercera y actual esposa, de soltera Sarah Ben Artzi, Netanyahu se casó en 1991. A ella la conoció mientras trabajaba como azafata de vuelo. En medio de todas esas relaciones, la prensa se ha dado banquetes revelando las infidelidades de un mujeriego incorregible. Número 25. Su lista de escándalos. Así como es variada su vida política, también lo es la lista de escándalos en los que se ha relacionado. Simplificando las cosas, estos se reducen a 2: infidelidades, que ha confesado en televisión nacional, y corrupción, que alcanza a miembros de su familia inmediata. Netanyahu ha sido acusado de corrupto desde 1997, cuando solo tenía 1 año siendo primer ministro. Pero para desenredar la madeja, empecemos por el primer tipo de escándalo, sus líos de faldas. Número 26. Escándalo de adulterio, Bibi-Gate. A finales de febrero de 2019, el fiscal general israelí recomendó levantar cargos de soborno y fraude contra Netanyahu. Ese es el punto final de una investigación que incluye el rumor sobre un video en el que aparece junto a una consultora suya casada. En su momento, Bibi reconoció el adulterio, pero el video nunca apareció. Lo que no ha desaparecido todavía son los 3 casos distintos a los que corresponden los cargos. Número 27. Caso Mila, regalos de cigarros y champaña. A Bibi se le acusa de corrupto por casos tan prosaicos como haber aceptado entradas para él y su esposa a un concierto de Mariah Carey. Esto a cambio de favores políticos a supermillonarios. En total, Netanyahu habría aceptado más de $260,000 en regalos, que también incluyeron cigarros y champaña. Estos hechos son los que llevaron a esa acusación formal de 2019, pero solo empezaba a llover. Número 28. Caso 2000. Colusión con medios. Para frenar la mala prensa, Netanyahu se habría coludido con Aaron Moses para favorecer la circulación de su periódico, Yediot Aharonot, a cambio de su tratamiento favorable en la cobertura de noticias. Número 29. Caso 4000. Favores a empresas de telecomunicaciones. El núcleo de este caso es similar al anterior, solo que varía el empresario coludido con Netanyahu. Aquí se trata de Shaul Elovitch, el supermillonario dueño de la telecom israelí Besek. Para manipular la información sobre su gobierno, Netanyahu ofreció facilitar a Elovitch la fusión de 2 empresas, en una operación que lo hizo aún más asquerosamente rico, a cambio de darle al político el control sobre las noticias de Guaya,
una popular plataforma israelí. Número 30. Esfuerzos para retrasar su juicio. A principios de junio, el New York Times emitió un reportaje en el que exponía la actual guerra en Gaza como una de las tantas estrategias de Netanyahu para escapar a los juicios que enfrenta. Como Israel es la única democracia que merece tal nombre en Oriente Medio, de momento, Bibi no puede simplemente comprar a los jueces o encarcelarlos. Por eso ha intentado el truco de todo autócrata embosado: cambiar la ley para luego llenar la judicatura con fichas complacientes. Pero otros trucos parecen de opereta, como el último: alegar problemas de salud en julio, justo antes del receso de verano de los tribunales, para retrasar las audiencias de uno de sus casos de corrupción hasta septiembre. Número 31. Israel cerca de la guerra civil. Detener su juicio alegando enfermedad es un truco que se agota. Netanyahu lo sabe y por eso apunta a cerrar la puerta a su persecución judicial de una vez y para siempre. Ha tratado de modificar la composición del poder judicial de su país. El problema es que ha chocado de frente contra una oposición organizada que incluye a elementos de la reserva, de la IDF. De hecho, ese reportaje del New York Times que mencionamos antes incluye la revelación de que Hamás decidió atacar el 7 de octubre de 2023, precisamente cuando una sección de pilotos de élite amenazó con renunciar. Mientras Netanyahu se defiende con garras, a inicios de este año destituyó al jefe de la agencia de espionaje interno, Ronen Bar, algo que no había sucedido nunca en la historia del país. Si logra hacerse con el control de los jueces y de la policía secreta, ¿qué detendría al hombre más poderoso del país durante los últimos 30 años? Benjamin Netanyahu. Ni el más radical de sus oponentes puede negar que Netanyahu ha hecho historia en Israel. El problema es que antes o después habrá que decidir si pasa a los libros como un héroe o como un villano. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran los 31 datos sobre cómo llegó al poder Benjamin Netanyahu. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.